Eres un tifoso de la Juventus y estás molesto porque ves a otros clubes cerrando fichajes, ves a la Juventus ofreciendo cifras que supuestamente no podía ofrecer, mientras tanto no llega nadie a la Juventus, no parece que vamos a construir un proyecto llamativo y no parece que vayamos a competir el año que viene. En este video voy a intentar explicarte el por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el mercado de la Juventus y por qué pierdes tu tiempo en molestarte si realmente entiendes el contexto en el que estamos y todo lo que abarca el calciomercato en Italia, particularmente de la Juventus. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y como les dije, el día de hoy quiero poner un poco de clarificación, de claridad dentro de lo que es el calciomercato de la Juventus y por qué realmente no vale la pena estar llorando fichajes de otros con precios que parecen razonables, pero en realidad están fuera de los alcances de la Juve por unos factores muy pero muy claros. Antes de empezar de lleno, mi invitación de siempre dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas súper fáciles para ustedes que hacen un mundo de diferencia para nosotros. Así que chicos, como les decía, están muy frustrados, ¿no? Porque ven a los otros equipos, parcialmente también dentro de Italia, por ejemplo, la Fiorentina que está cerrando compras, el Milan que gastó 74 millones en Goncalo Ramos y otros jugadores que llamaban la atención, que tienen calidad, que se están yendo a otros mercados por cifras que uno pensaría que la Juventus debería poder pagar, y después se escuchan que la Juve ofreció 42 millones por Svilar, pero no puede ofrecer 40 millones por Tielemans, por ejemplo. Entiendo ese enojo, pero hay que tocar algunos puntos para que entiendan que la situación de la Juventus no es igual al del resto de los equipos. Y no es una situación de victimismo, no es una situación de que a la Juventus le venden diferente que a los demás equipos. No tiene nada que ver, puede ser parte verdad de eso, pero no tiene nada que ver con los puntos que les voy a plantear aquí, porque tienen que ver con cosas factuales, cosas reales, cosas que lamentablemente influyen a nuestro calciomercato, y es una cosa que nos hemos lamentablemente reciclado años tras año por malas gestiones en los últimos años, y ahorita en este año parece ser que con una combinación de cosas nos está afectando de forma particularmente fuerte para nuestras compras. A mí me gustaría empezar para clarificar la situación del pacto con la UEFA, porque yo creo que esta es una clave importantísima que a mucha gente se le está olvidando. El pacto con la UEFA, el cual recordarán hace unas semanas, se hizo un pacto en el cual la Juventus pagaba una multa de 6 millones de euros por haber fallado en el Financial Fair Play de los años 2022 al 2025 y pactaba para que los próximos ejercicios, los próximos 3 años, cumpliera unos hitos que lo llevaran a un equilibrio económico. Este tipo de pacto no es anormal, lo tuvo la Roma hace un par de años, el año pasado lo tuvo la Lazio, en diferentes campeonatos lo hemos visto también. Parte del pacto, y esta es la parte más fundamental para el argumento que les traigo aquí, es que tiene que hacer, la Juventus pactó en que tiene que hacer un mercado de equilibrio financiero entre entradas y salidas. ¿Qué quiere decir? Que la Juventus no puede incrementar su costo general en cuanto a salarios dentro del calciomercato. Por ende, si salen jugadores, ese colchón, digamos, es donde entonces lo puede rellenar con nuevas compras. Habiendo dicho eso, les traigo la situación que pasó este día cuando la Juventus regresa a reanudar, a hacer la pretemporada de este campeonato, porque además de que vimos una situación y un entorno sumamente deprimido, no solamente los mismos jugadores, sino que los tifosis presentes realmente daban bastante pena, pero en ese caso, si ustedes realmente ponen atención y vieron cuántos jugadores entraron, entonces empezamos a ver la gran dificultad en la cual se encuentra la Juventus. Porque si vamos en el listado, y no voy a nombrar a todos los nombres de los jugadores que llegaron, pero el día de hoy en la Juventus, en el J-Medical, llegaron 23 jugadores del primer equipo. 23, o sea, ya una plantilla prácticamente hecha. A eso le añadimos 7 jugadores más que están empeñados o que estuvieron empeñados en la Copa del Mundo que todavía no regresan. Y sí, son 7 porque Nico González nos pertenece todavía.
Entonces ahí ya llegamos a 30 jugadores en la plantilla. Además que Spalletti convocó a 7 jugadores más de la Next Gen, que uno podría argumentar que algunos de estos podrían quedarse en el primer equipo o por lo menos hacer ese trabajo de transición entre la Next Gen y el primer equipo. Entonces, en total, en este verano, en este momento, justo ahorita que empieza la temporada, la Juventus tiene a 37 elementos como parte de su equipo durante la pretemporada. Obviamente los de la Next Gen son aparte, pero esto te habla de la cantidad de jugadores que tiene la Juventus en este momento que tiene que vender para poder comprar. ¿Por qué? Por el pacto de la UEFA. No puedes generar más costos de los que ya tuviste cuando hiciste el pacto. Por ende, obviamente, y ustedes saben perfectamente, al no estar Kostic, al no estar Vlahovic, porque caducaron sus contratos, te da un mini colchón, en el caso de Vlahovic, un colchón importante para poder hacer compras. Pero tienes que pensarlas bien las compras y las tienes que planear a largo plazo. ¿Cuáles son las prioridades de la Juventus? El atacante, el centro delantero y el portero. Por ende, cuando ustedes se molestan y dicen, es que ¿cómo puede ser que no hayan pagado 40 millones por Tielemans o 20 millones por este otro mediocampista? Porque ese no es la prioridad de la Juventus en este momento y tiene apenas un colchón de 40 millones que dejó libre, digamos 45 por Kostic, que dejaron libre los serbios al irse. Y eso ahí tiene que entrar en esos 45, en el peor de los casos que nadie salga, tiene que entrar el centro delantero nuevo que entre y el portero nuevo que entre, además de el otro centro delantero que quieren comprar porque quieren empezar a mover las cosas. Habiendo dicho eso, obviamente si empiezan a soltar puntos, si empiezan a soltar elementos, si empiezan a poder vender a jugadores, ese colchón se va abriendo más y entonces la Juventus puede hacer un mercado mucho más llamativo e interesante. Por ende, dejen de sufrir por los otros jugadores que están llegando en otros equipos o no, o dejen de sufrir porque el Milan gasta 74 millones. ¿Cómo hace el Milan para gastar tanto dinero si está en nuestra propia liga, que no sé qué, que no sé cuánto? Porque no tiene un pacto con la UEFA, no tiene esta situación, esta palanca dentro del mercado y no está obligado a vender primero antes de poder comprar. De nuevo, y aquí abro el segundo tema, y lo hemos tocado muchísimas veces, chicos, la cámara de compensación. Recuerden que el calciomercato en Italia funciona muy diferente al calciomercato con el resto del mundo. En Italia tú puedes hacer operaciones dentro de Italia, dentro de lo que se llama la cámara de compensación. Es una de las herramientas creada en Italia para poder competir con el calciomercato del exterior, los precios del exterior. Porque si no existiera la cámara de compensación, les puedo garantizar que el calciomercato no existiría prácticamente en Italia. ¿Qué es la cámara de compensación? Es un sistema de créditos y débitos entre equipos italianos. Entonces, cuando yo te compro a ti un jugador, yo no te tengo que pagar a ti en efectivo necesariamente, sino que lo pongo en la cámara de compensación y los pagos a futuros también están dentro de la cámara de compensación. Después de cierto tiempo se hace un corte y un balance y ahí es cuando podemos intercambiar y debemos intercambiar dineros para sanar las cuentas. Entonces, cuando ustedes ven que la Juventus ofrece 42 millones por Svilar a la Roma, no está ofreciendo 42 millones en efectivo, está ofreciendo 42 millones en crédito, como una tarjeta de crédito, en cámara de compensación. Por eso es que sí puede ofrecer 42 millones a la Roma en la cámara de compensación y no 42 millones a el Manchester United, al Besiktas, al Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. En este momento, porque en el mercado fuera de Italia no existe la cámara de compensación. Ahí no te aceptan la tarjeta de crédito Serie A. Ahí te aceptan cash, dinero en efectivo, y esa es la cuestión que la Juventus tiene que tener mucho cuidado. Y aquí es donde entramos al tercer punto, porque ya lo veía venir y dicen, bueno, pero entonces que Elkan inyecte dinero para poder hacer las compras. Y aquí es la parte que ustedes se olvidan, que inyectar dinero no va a ayudar en mucho. ¿Por qué? Por la cuestión del acuerdo UEFA. Acuérdense del balance financiero del mercado. El dueño puede inyectar todo el dinero que quieran, la Juventus puede salir a comprar, pero si su costo salarial sobrepasa aquel que tuvo cuando hizo el pacto con la UEFA,
está en violación del pacto y podría ser sancionada de una forma muchísimo más fuerte. Por ende, no solo vean la ficha de la compra de los jugadores que ustedes dicen que la Juventus está dejando pasar porque está dormida, lo cual no necesariamente es cierto, pero vean también el salario, cuánto le van a pagar y entonces empiecen a sumar. Si la Juventus llegara a Elkan y mete 200 millones de recapitalización, puede comprar la ficha de ese jugador, pero después tiene que hacer cuentas de el salario y la amortización de ese jugador dentro de los costos. No se olviden de la amortización, eso es sumamente importante. Sé que esto se ha vuelto en una clase de finanzas, no era mi intención, pero son 3 puntos fundamentales para que dejen de sufrir por el mercado de los demás, porque los demás no están en la misma situación que está la Juventus. En resumen, ¿qué tiene que hacer la Juventus para comprar? Vender. Y he ahí el gran problema. ¿Cómo haces para vender a un grupo de jugadores mediocres que hizo una temporada mediocre, que también ha hecho un mundial mediocre para los que están en el mundial, cuando también tienes que sacar cierto tipo de dinero? Y sí, estamos de acuerdo, quizás por Miretti podías aceptar 10 millones y no te pasaba nada, pero por Nico González no puedes aceptar 22 porque pesa en tu balance todavía demasiado y si aceptas 22 tienes una pérdida financiera que después viene y te perjudica en el mercado que quieres hacer después, porque pasas por debajo de estos costes que te decía. Entonces, ahí está la situación, chicos. Mantengan siempre el contexto de la situación en la que vemos y en la que vive la Juventus en este momento. No es una situación fácil, pero nosotros nos vendieron que Carnevali era un gran vendedor. Estamos a la espera que lo compruebe dentro de la Juventus. Sí, habrá jugadores que seguramente vayan a ser reintegrados como Douglas Luiz y algunos otros, pero hay otros que en mi punto de vista tienen un futuro fuera de la Juventus: Artur Cabal, Arek Milik, Michele Di Gregorio y así sucesivamente. Hay forma de sacarlos, Luis Openda, pero tienen que poder sacarlos y tienen que bajar ese costo salarial para tener el colchón para hacer el mercado que necesita la Juventus. El problema es que el tiempo no espera a nadie y mientras más tiempo pase, más difícil va a ser encontrar las ventas que ajusten y que sean meritorias al valor de nuestros jugadores y que no se nos vayan los jugadores a los cuales estamos persiguiendo. Espero que esto les haya servido para entender un poquito el contexto del calciomercato. Los leo con mucha atención en sus comentarios, por favor. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.